Para mí es un placer estar al lado de Cristina Albornoz y de Fabio Restrepo, colegas, y para dar pie a este conversatorio sobre el libro Rogelio Salmona, un arquitecto frente a la historia. Es un libro que es parte, digamos, de tu investigación, entonces me gustaría saber cómo surge este libro y cómo arranca la historia. Gracias, Ricardo. Realmente era un reto hablar de la arquitectura de Rogelio Salmona sin hacer mención directa a su obra y a sus edificios. Era importante plantearse la pregunta si es posible hablar de arquitectura más allá de las propias edificaciones. El libro surgió en el momento en que, por razones completamente anecdóticas, podríamos decir, aparece una entrevista en un magazine dominical del Espectador en el año 98 que le hace Juan Mosca a Rogelio Salmona, en la que menciona algunos de los episodios que marcaron su vida y hace una alusión a los cursos de historia que dictó en la Universidad de los Andes, a la construcción de un archivo documental, a los viajes de estudio, una cantidad de experiencias de las cuales en su momento yo no tenía noticia. Por otra parte, yo estaba recientemente vinculada a la Universidad de los Andes como profesora de historia y me encontré en el año 98 con unos recursos muy limitados en el departamento de arquitectura. Contrastaba mucho con lo que Salmona dijo haber hecho en su momento, de haber construido un archivo documental de más de 6.000 documentos para cursos de historia. En ese instante yo intenté vincular tanto mis propios intereses como profesora con lo que Salmona relataba en la entrevista, y ese es el origen del libro, la confirmación de esos eventos. Ya vemos que tu libro, en cierto sentido, indaga mucho sobre la formación de Salmona, ¿no? Sobre su papel como profesor, sus viajes de estudio, y la entrevista también plantea cuestiones sobre amigos, sobre su estancia en Europa. ¿Cuál crees tú que son los elementos más importantes que salieron y que no se conocían en Salmona en esta entrevista? Yo diría que por el enfoque que yo le di a la entrevista, lo más relevante es poner de relieve el papel que jugó Pierre Francastel en su formación, hacer énfasis en los viajes como experiencia de aprendizaje, los relatos que él tenía a propósito de sus viajes y cómo los fue construyendo y cuál era la memoria que él tenía de sus viajes. Obviamente era bastante inédito el hecho de que Salmona hubiera construido un archivo documental de ese tamaño y de esa profundidad en aquella época, y que lo hubiera traído a Colombia y lo hubiera depositado en la Universidad de los Andes. De eso solamente había muy pocas evidencias y muy pocos testigos que recordaban haberlo visto, pero el material había desaparecido en su totalidad. Y creo que esos son los aspectos fundamentales que cierran finalmente en el hecho de que Salmona logró transmitir todas estas experiencias en cursos de historia de la arquitectura, que también es un aspecto no tan conocido, porque obviamente Salmona se le reconoce como un gran proyectista y muy poco como un profesor de historia. Finalmente Francastel le recomendó una serie de viajes a realizar, y fue un apoyo fundamental para armar el archivo que posteriormente Salmona iba a traer a Colombia. Cuéntanos un poco más en detalle ese tipo de cómo acercarse a la experiencia de la arquitectura que le ofrecía Francastel a partir de estas propuestas, y un poco con respecto a Le Corbusier, porque con Le Corbusier también dibujaba, pero dibujaba lo que Le Corbusier quería que dibujara, los proyectos que estaba haciendo. Francastel le hacía encargos: vaya a esta iglesia y dibuje tal cosa, revise cómo es el capitel de esta columna en tal lugar, y en los únicos momentos en que Salmona intervenía en los cursos era cuando Francastel directamente le preguntaba y le decía: Salmona, usted que estuvo en esta iglesia, díganos cómo es esta pintura o este capitel, o algún detalle en el que Salmona podía eventualmente participar durante estas sesiones.
Esos encargos de dibujos y de fotografías cobraron un peso importante en el momento en que Salmona ya vislumbra su regreso a Colombia y decide, por iniciativa propia y con la asesoría de Frank Castell, construir un archivo de imágenes para la entonces naciente Escuela de Arquitectura de la Universidad de los Andes. Frank Castell lo sabía orientar, le sabía decir a qué bibliotecas ir, qué libros sacar, cuál sería el repertorio de imágenes que debería traer a Colombia para poder dar unos cursos de historia, partiendo de la base que ese material pues aquí no era disponible.